Soy Virginia Kramer, soy médica, soy especialista jerarquizada en clínica quirúrgica y especialista consultora en medicina legal. Y hoy vamos a hablar de las violencias en general y de las violencias en las infancias en particular. Cuando hablamos de las violencias en general, hablamos de cómo repercuten las mismas, cómo atraviesan a los individuos, las individuas y a la sociedad en su conjunto. Y cómo de alguna manera es fundamental prevenir este tipo de violencias y cuando aparecen enfrente nuestro, saber que tenemos la obligación como seres humanos de actuar frente a esas violencias. ¿Qué ocurre si no hay prevención y no hay una actuación de la gente que está alrededor de una persona que sufre violencia? Por ejemplo, una persona que se encuentra en la calle, que va caminando por la calle y se acerca, una chica que va caminando por la calle y se acerca a un varón y le dice groserías o intenta tocarla o manosearla y la gente se queda como espectador pasivo sin hacer nada. Lo que ocurre es que esa chica claramente al sufrir esa violencia va a tener un alto impacto, un estrés que puede llevar a un estrés postraumático y a marcar momentos gravísimos y oscuros dentro de su vida. ¿Qué ocurriría si frente a esa situación alguien se interpone, simplemente interponerse? Esto no se trata de jugarse la vida, se interpone y trata de proteger a esta víctima, correrla del lugar donde está sufriendo la violencia y o entretener, detener a aquella persona que actúa como victimario. Lo que estaríamos haciendo es justamente actuar, es decir, estaríamos disolviendo el momento de la violencia y evitando que se produzcan violencias mayores. Ahora, si no hubo prevención y no se actuó frente a la violencia, es cuando llegan a nuestra consultora los distintos casos en los que nos vemos obligadas en el sentido del compromiso moral y ético, más allá del trabajo en particular, nos vemos obligadas a actuar ya profesionalmente. ¿Cuáles son estos casos? Hoy me quiero referir en particular a las violencias en las infancias. ¿Cómo llegan a nuestra consultora las mamás? Porque en un 99% son mamás las que llegan con las criaturas que son víctimas de distintos tipos de violencia, particularmente de abusos sexuales en las infancias. Estas mamás llegan desesperadas, llegan desestructuradas, llegan angustiadas, descompensadas, con un mundo que se les cayó encima, con una dirección de investigaciones policial que las juzga como malas madres, que les recrimina no haber actuado, que les recrimina no haber intervenido para que sus hijos, hijas no hayan sufrido esta violencia, o que directamente descree absolutamente de la mamá, así como descree de los niños y niñas que han sido vulnerados y vulneradas. Esa mamá que llega a nuestra consultora, en general llega por recomendación de otras mamás, por recomendación de otros abogados y abogadas o de organismos sociales. Cuando nosotros recibimos a estas mamás que no vienen con las criaturas, de hecho tratamos de que así sea, de que no vengan con las criaturas para darles mayor libertad para hablar y porque sería revictimizante para los niños y niñas tener que encontrarse con un montón de desconocidas que le pregunten o que las observen mientras la mamá sufre y cuenta todo lo que pasó. Cuando llegan las mamás entonces se sientan a una mesa donde hay caras amigables, donde hay un mate, un café, un vaso de agua. Se encuentran con oídos muy atentos, se encuentran con palabras de contención y con abrazos que dicen mucho más que cualquier código penal o civil. Se encuentran con personas que las entienden,
que pueden empatizar, que pueden ponerse en su lugar. Las cosas que cuentan estas mamás son terribles, de hecho, a veces son tan terribles que la justicia se niega profundamente a creerlas. Es mucho más sencillo, en palabras de Carlos Alberto Rozán, que es mucho más sencillo negar la ocurrencia del hecho, negar el relato de un niño o una niña de 3, 5, 9 años sobre la crueldad de los abusos reiterados en el tiempo, que enfrentarse a ellos y tratar de llegar a la verdad y castigar a los culpables. ¿Qué es lo que produce esto? Por un lado, esta inacción de las distintas puertas de entrada a donde llegan los niños, las niñas y sus madres que han tenido vulnerados sus derechos, que estas puertas de entrada son la escuela, las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial y los centros de salud. No están preparados para dar las respuestas humanamente. ¿Por qué? Porque en definitiva en las universidades y en los distintos institutos en los que formamos a nuestros profesionales, lo que estamos haciendo es generar recursos humanos absolutamente deshumanizados, que pueden ser prácticos y servir a una tarea específica, pero que no tienen la capacidad, de hecho tratan de abolir la capacidad de sentir como siente el otro para evitar sufrir como sufre el otro, como sufre la otra. Como al llegar a cualquiera de estas 3 puertas de entrada, estas mamás fueron rechazadas, fueron eyectadas de los sistemas, no se les creyó, tratan de buscar otras alternativas, tratan de buscar esto que decíamos al principio, una escucha atenta. Eso es lo que reciben cuando llegan a la consultora. Lo más importante es una escucha atenta y gente que le cree. Es ridículo pensar, más que ridículo, es abrumador, es casi un acto de tortura pensar, concebir que un niño de 3 años o de 5 años o de 8 años puede contar cómo es violado en forma reiterada en el baño con tales azulejos, con tal luz, con tal cortina en el baño por su papá biológico, mientras el papá le dice que no grite o que no llore porque lo va a matar. O en otros casos, nenes que cuentan como pueden que su papá o su abuelo o su vecino o su hermano le puso eso que tienen los varones entre las piernas, en la cola de adelante o en la cola de atrás. Es verdaderamente trágico, es doloroso, no es que no nos duela escucharlo a nosotras, pero en el momento de escucharlo tratamos de ser suficientemente profesionales como para dar espacio a la contención y a que fluya el conocimiento y la comprensión con la persona que tenemos enfrente. Una vez que logramos esa empatía y la persona que está enfrente puede desahogarse y se da cuenta que nos importa lo que le está pasando, entonces empiezan a relatar. El relato de las madres es algo que se repite casi como un modus operandi. Al principio no le creí porque no podía creer que el hombre que yo había elegido para vivir conmigo fuera capaz de hacerle daño a mi hijo o a mi hija, y lo tremendo es que en gran cantidad de oportunidades esos hombres que abusan sexualmente de niños y niñas eligen específicamente a sus parejas, así como eligen específicamente las tareas que van a desarrollar para estar en contacto con niños o niñas y tenerlos al alcance para llegar al abuso. No es que el gremio docente esté poblado de abusadores, es que los abusadores buscan el gremio docente para estar cerca de los chicos. Dentro de los grandes problemas que tenemos, el más importante es el descreimiento. El descreimiento a los niños y el descreimiento que este mismo produce en las distintas instituciones. Si yo voy con mi hija de 9 años
que fue violada desde los 5 y que guardó silencio porque el abusador la convence de que, sí, primero la convence de que es algo natural y que le pasa a todas las niñas y a todos los niños y que es un gesto de amor, el abuso, el tocamiento, la penetración, y que la elige para eso porque la quiere más que al resto. Cuando la niña o niño descubre, al llegar a la escolaridad, que no es normal lo que le está pasando, porque al resto de sus compañeros y compañeras no le pasa lo mismo, lo que le han hecho naturalizar forzadamente, estos abusos que le han hecho naturalizar forzadamente, cuando lo descubre, rechaza al abusador. Cuando esto ocurre, comienzan las amenazas. Y las amenazas se reiteran en prácticamente todos los casos que atendemos dentro de la consultora. ¿Por qué? Porque las amenazas son: voy a matar a tu mamá, le voy a hacer lo mismo a tus hermanos y a tus hermanas, o voy a matar a tus hermanos y a tus hermanas. Si vos decís algo, yo voy a ir preso y acá nadie va a traer comida, se van a quedar en la calle, se van a quedar sin casa, van a sufrir todos, tu mamá se va a volver loca. Y esto se transforma en lo que se denomina las profecías precumplidas. Porque cuando la criatura logra romper ese secreto que impone el abusador sobre ella y logra relatar lo que le pasó, y hay alguien, a veces es la única vez que la criatura habla, por eso la importancia de estas 3 puertas de entrada, porque si habla en la puerta de entrada de justicia y seguridad, o en la de salud, o en la educación, tiene que haber un adulto responsable capaz de entender y capaz de creer lo que dolorosamente resulta increíble, y es que un adulto pueda atropellar la dignidad, transformar en una cosa a un niño o a una niña. Cuando esto ocurre y se da el relato y puede hablarlo con alguien que le genera empatía, que le genera confianza, lo que ve el niño o la niña es justamente todas estas profecías precumplidas, empieza a ver cómo se desarrollan, porque una vez que relata y se inicia la denuncia, el Poder Judicial es tan cruel que lo o la revictimiza en reiteradas oportunidades, pidiéndole que relate y que vuelva a relatar y que relate otra vez y que lo escuche esta psicóloga y que después lo escuche este psicólogo, bueno, pero también la jueza de menores quiere escuchar y también quiere escuchar el fiscal. Entonces la criatura llega a un momento en que estalla, ¿sí? Llega un momento en que, cada vez que recuerda el abuso, vuelve a vivir el abuso. Entonces nos convertimos en una picadora de carne para esa criatura. Y estalla y llega un momento en que cuando ve a su mamá desesperada, gritando, llorando, ya sea por la culpa o ya sea por que realmente se han quedado en la calle, porque el abusador, porque tenía una relación de amor con el abusador y no llega a ver, porque está dentro de la misma violencia, todo lo que le ocurrió a su hijo o a su hija y todo lo que hizo su hijo o su hija para protegerla de un mal mayor, porque hay que ver esto tan tremendo de que se inviertan los roles. Los niños de poca edad terminan siendo los cuidadores de sus propias madres para evitar que esta madre sea asesinada a través de estas amenazas que utiliza, que entabla el abusador. Estos niños se dedican a cuidar a su mamá y a su familia y ponen su cuerpo y su mente a disposición de estos torturadores sin importar las consecuencias, para evitar que su mamá y sus hermanos puedan sufrir lo mismo que están sufriendo ellos. Se martirizan de alguna manera. Lo que proponemos desde la consultora es transformar todo ese dolor en algo positivo, no en una simple estadística, sino transformarlo en la creación de nuevas herramientas para poder ayudar a los otros y a las otras que vengan con casos similares. La prevención no es sencilla, pero se puede llevar adelante no persiguiendo a los abusadores. Por supuesto que hay que perseguir a los abusadores y hay que meterlos presos, pero no
con una conducta lombrosiana, es decir, si esta nariz, si esta oreja, si esta conducta. No, lo que hay que hacer es empoderar y educar a las mamás y a los niños y a las niñas en la protección de su cuerpo, que es la educación sexual integral. Hay casos excepcionales que violentan la razón de una forma que es increíble, valga la palabra, que es increíble. Sin embargo, seguimos trabajando para creer primero. Para descreer tenemos todo el tiempo del mundo, pero para creer primero. Según la edad que tengan los niños y las niñas, comunican lo que les está pasando. Si estamos hablando de niños menores de 2 años, seguramente la comunicación va a ser a través de sus cuerpos, ¿sí? A través de síntomas, a través de lesiones que no deberían aparecer en un niño sano. Cuando estamos evaluando niños entre 3 y 5 años que recién empiezan a poder comunicarse, lo hacemos a través de los dibujos. Y en los dibujos vemos signos que nos hacen pensar que está sufriendo algún tipo de abuso. Y son sumamente descriptivos en eso. Pero a partir de esa edad, a partir de la escolarización, hay que prestar mucha atención al relato. Al relato, como lo pueda decir el niño o la niña, no va a ser adultomórfico. Y si fuera adultomórfico, habría que dudar de alguna manera si hay alguien más que le está dando letra, lo cual es poco probable, y con un buen análisis, con una buena cámara Gesell, eso se rompe, se cae rápidamente, porque si a un niño o una niña le ponen un discurso, cuando se termina ese discurso que le impusieron, el niño o la niña no puede seguir hablando del tema, entonces se cae rápidamente. Pero hay casos, que a esto quería llegar, hay casos que superan la imaginación de cualquiera. De hecho, a mí me ha ocurrido de recibir la llamada de un fiscal que me dijera: Vir, no sabes lo que me pasó, no lo vas a poder creer. Y que yo le dijera: bueno, sí, dale, contame. No, pero no lo vas a poder creer. Bueno, probame, contame. Me dice: tengo una nena de 20 días abusada. Ok, le digo, ya te creí. No, me dice, pero ¿cómo me vas a creer? Ok, si el fiscal no es capaz de poner la voluntad para creer, ¿qué le queda a una mamá, a una nena, a un nene que ha sido abusado, ¿no? Están eyectados, están expulsados del sistema. Porque si la persona que tiene que investigar ya pone en duda algo que es tan brutal y tan evidente, porque la violación en una criatura de 20 días deja lesiones vaginales y anales que son contundentes, ¿sí? Y dentro de este mismo marco y en esta misma causa, no solo los profesionales del derecho tuvieron estas actitudes, sino que los profesionales de la salud también lo tuvieron. Por eso la importancia de educar, de capacitar en estas 3 puertas de entrada, ¿no? Porque el primer profesional de la salud, el primer pediatra que ve a esta nena, dice que lo que tiene es un forúnculo, entonces, que es un granito infectado. Entonces, cuando el fiscal me dice: no, pero tengo esta declaración, le digo: llámalo y que venga a declarar, a ampliar la declaración. No, pero ¿qué me va a decir? Llámalo y que venga a ampliar la declaración y enfrentarlo al hecho de cómo confunde un granito infectado, un forúnculo, con un abuso sexual. Y cuando se lo planteó al pediatra, el pediatra dijo, desde su profunda ignorancia, dijo: ¿cómo me iba a imaginar que una nena de 20 días iba a ser abusada? Así no hacemos diagnóstico. Esa nena va a terminar muerta. Va a terminar muerta por nuestra incapacidad, ¿sí? Entonces, las criaturas lo expresan como pueden. El tema es que la obligación es nuestra, no de las criaturas que vengan a decirnos qué es lo que pasa. La obligación es nuestra de preservarlos y preservarlas. Y una de las maneras más importantes de preservar a las criaturas es enseñándoles que su cuerpo no se toca, que no tiene que tocárselo absolutamente nadie, y que si algo pasa, tienen un canal de comunicación abierto, que no es que se los va a castigar porque hablen, que tienen que buscar a alguien que pueda receptar eso que les está pasando para evitar que les siga pasando. Una reflexión sobre los ámbitos en los que charlamos, discutimos y aprendemos
estas cuestiones, ¿no? Y las diferencias entre los ámbitos que se dan, por ejemplo, en las universidades, los ámbitos que se dan en las discusiones sociales, amigos, familia, las redes sociales, los medios de comunicación. Hace un rato nos contabas al pasar una experiencia desagradable que tuviste en una entrevista donde no podías hacer llegar tu punto de vista porque era tergiversado por el interlocutor en televisión, porque estaba espectacularizado el tema y el enfoque era un enfoque muy distinto al que vos le querías dar. Y a lo mejor en las redes sociales se dan fenómenos no iguales pero parecidos de una tergiversación por las limitaciones de la herramienta o por el uso que se le da a esa herramienta, que es súper distinto a lo que se puede dar en una charla como la que estamos teniendo acá. Y si vos como profesional de estas cuestiones tenés alguna reflexión sobre las limitaciones o las capacidades de los distintos ambientes, espacios para aprender de esto, para hablar de esto, para pensar de esto. Es muy interesante lo que me decís porque además me abre otras puertas que yo no mencioné, y es el hecho de que los abusos sexuales en las infancias, porque no todas las infancias son las mismas, no es lo mismo el nene, la nena que vive castigado y naturaliza la violencia, y que recién cuando llega un quantum de violencia tan enorme puede reaccionar frente a lo que consideraba que era natural, ¿sí? Y es muy importante tener en cuenta esto. La violencia, y particularmente la violencia sexual en las infancias, atraviesa todos los estratos sociales, culturales y económicos. Todos. Y cuanto más altos son los estratos culturales, sociales y económicos, más perversas son las formas de violencia contra la niñez. El hecho de poder conversar estos temas requiere alguien que sepa hablar de estos temas, porque si no, si empezamos a jugar con verdades de perogrullo y lo que escuché por la radio o lo que leí en internet y porque lo publicaron en Facebook o en otra red, pero no tengo el conocimiento, lo que hacemos es una divulgación absolutamente negativa, que lo que va a hacer es arriesgar más a las víctimas. De hecho, nos ha pasado, por eso yo traía a colación el tema de los maestros, nos ha pasado en casos de abusos sexuales en las infancias de todo un jardín de infantes, donde todos los maestros de ese jardín de infantes el día del juicio oral fueron a golpear a los padres y a las madres de las víctimas que habían denunciado al profesor de música que estaba siendo enjuiciado en ese momento, ¿sí? Entonces, hay que tener el conocimiento, hay que tener la seriedad para conversarlo. Eso no significa que tengamos que ser eruditos o eruditas para hablar del tema. Sí significa que tenemos que capacitar en todos los ambientes. El tema de la mediatización de estos temas es sumamente complicado. Y en este punto, yo hace una década que vengo poniendo énfasis. Claramente el cuarto poder, los medios de comunicación, pueden ser muy útiles para la difusión de conceptos reales o pueden ser sanguinarios y desdibujar, tergiversar las realidades. A ver, yo el 3 de enero sufrí un abuso sexual por parte de un juez civil acá en La Plata que conocía hacía 15 años. Me ofreció ayudarme porque a mí se me había roto el auto y yo, en agradecimiento, con una inocencia, si se quiere, pasmosa, no propia de mí, porque por el trabajo que hacemos vivimos desconfiando de todo el mundo, ¿sí? De nuestra propia sombra, pero con una inocencia pasmosa y porque estaba vulnerable, porque de eso se trata. Cuando nos colocan en una situación de vulnerabilidad o cuando estamos en una situación de vulnerabilidad, estamos expuestos a estos depredadores, que así lo llamamos desde el punto de vista científico, a estos depredadores que están esperando el momento. Así como dije antes, eligen las actividades en las cuales se van a desarrollar, eligen los jardines de infantes, eligen la educación, eligen la pediatría, los abusadores de niños y niñas. También los abusadores de mujeres
eligen a las mujeres que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, que puede ser cualquiera. Yo en ese momento estaba en una situación de vulnerabilidad porque parece una tontería, pero para mí la soledad es una situación de vulnerabilidad. Yo puedo comerme los pibes crudos, yo puedo enfrentarme a tribunales enteros, yo puedo hablar a 1800 personas en un auditorio, pero a mí la soledad me genera una impotencia que me hace vulnerable. Y este juez lo sabía. Entonces yo, en agradecimiento, otra vez con una inocencia estúpida, le digo, bueno, tomamos unos mates en tu casa. Bueno, me dice, y fui a la casa, tomamos unos mates, una persona que siempre me había parecido absolutamente, ¿qué decir?, lombrosiana, porque era una persona que no podía hacerle daño a nadie, por lo menos lo que mostraba, y eso es algo específico de los abusadores, y es que montan una fachada para dar confianza a la presa, ¿sí? Para que la presa se sienta en un espacio de confianza. Estábamos tomando mate y en un momento de la nada me empezó a hablar de sus relaciones sexuales extramatrimoniales. Y cambió su conducta gestual. Yo hasta ese momento estaba vulnerable, desarmada, porque estaba en un lugar de confianza. Y sin embargo, cambió la actitud, se cruzó de piernas, salió el macho, el machirulo, ¿no? Cambió la actitud y apareció el depredador. Y empezó a hablarme de estos temas y empezó a enredarme, y ahí volvieron mis mecanismos de defensa y le dije, bueno, no, mira, la verdad es que yo de esto no quiero hablar, de esto otro tampoco quiero hablar. Y me plantea, bueno, pero ¿sabes qué? Yo te puedo ofrecer una relación, pero no una relación duradera. Tema que no sabemos de dónde había salido. Digo, no, discúlpame, pero la verdad es que yo estoy en otra etapa, prefiero estar sola antes que tener algo así. Me dice, no, bueno, pero vos estás con tan poca ropa, porque yo venía de correr cuando se rompió el auto y estaba con un short de correr y un top de correr. Estás con tan poca ropa que yo te veo ahí sentada, yo justificándome, porque la sociedad machista lo que hace es eso. Cuando sos la víctima, cuando sos la presa, tenés que estar disculpándote por todo, por ser mujer, por tener escote, por la ropa que tenés, por lo que decís, por lo que no decís. Justifiqué y le digo, vengo de correr. No, pero bueno, vos estás con tan poca ropa que mirá cómo me estoy poniendo. Frase que ningún hombre en la Argentina con 2 dedos de frente debería repetir, porque fue una frase fatídica en el abuso de D'Artés. Y este tipo, desde su lugar de poder, porque es juez, o sea, decide sobre la vida de otras personas, la utilizó. Entonces le dije, bueno, discúlpame, me tengo que ir. Me levanté y en mi fuero íntimo siento que cometí el error, nube de comillas para eso, de darme vuelta. Yo nunca tendría que haberle dado la espalda cuando vi que desde el punto de vista gestual el tipo había cambiado. Pero me di vuelta. Y cuando me di vuelta me atacó. Y el abuso paraliza, que es otra cosa que hay que entender. Yo puedo enfrentar en la calle a una persona que me dice una barbaridad y cerrarle la boca. Yo puedo cerrarle la boca a una persona dentro de un auditorio de 1800 almas si se desubica. Pero en esa situación de soledad yo no estaba preparada, estaba vulnerable. Y el abuso paraliza. Paraliza a una mujer de 50 años. Imagínense cómo paraliza a una criatura de 5, de 10. ¿Sí? Lo que tenemos que aprender, digo, por supuesto que yo quedé con un síndrome de estrés postraumático. Cuando logré desprenderme, que salí toda lastimada, toda marcada y destrozada emocionalmente, lo que tenemos que entender es que para poder evitar este tipo de situaciones necesitamos educar. Que aún educando, si educamos a las mujeres a defenderse, no es suficiente. Hay que educar a los varones a no atacar a las mujeres, a respetarlas. Ahora con el tema de los rugbyers.
Los 10 rugbyers que matan a patadas a un pibe. La URBA, la Unión de Rugby de Buenos Aires, decidió hacer capacitaciones para todos los jugadores. ¿Y la capacitación en qué? ¿En perspectiva de género? ¿En cómo tratar a un otro? No, las capacitaciones son específicas para el uso de la fuerza. O sea, no les importa que la fuerza sea para matar a otro. No están diciendo vamos a enseñarles a estos pibes a respetar los derechos humanos, a respetar a las mujeres, a respetar al diferente. No, les enseñan cómo usar la fuerza y hasta dónde para que el resultado no sea muerte y no terminen con perpetua. ¿Se entiende? Entonces, hay una cuestión, ahí sí, en ese punto hay una cuestión profundamente clasista. Porque son pibes que tienen cierto nivel intelectual y no por nada llegan a ese tipo de deporte. Y de hecho, cuando algún pibe que no tiene las mismas condiciones económicas y de clase llega, porque es buen jugador, llega a alguno de los clubes grandes, lo discriminan inmediatamente. Entonces, a ver, es un mundo enorme y UNE dice, ¿por dónde empiezo? Bueno, empiezo por capacitar, empiezo por enseñar. Empiezo por enseñar, como decía Emily, que si nace una criatura con un pitito, no lo tengo que vestir de celeste y darle un autito, sino tengo que enseñarle a respetar a cualquiera, esté vestido de celeste, esté vestido de rosa, le pinten los autitos, le pinten las muñecas. Tenemos que empezar desde ahí y seguir con la protección del cuerpo de cada uno para que estas cosas no sigan pasando. Pero si yo no enseño a respetar al otro, ¿cómo voy a enseñar a respetarme a mí misma?